Me gusta el picante. Sí. Sí. Por mí, mi taco es súper en chile. Me puse a llorar y hasta a temblar. Hay que mantener la salsa picante. Pues, ¿cómo llevas el tema aquí en México? El picante, por ejemplo. Me gusta el picante. Sí. Sí. Sí, no aguanto como tanto, pero sí, pues me gusta. Me acuerdo de una vez, había recién llegado y pues quería comer un taco. Entonces, pues yo dije, pues qué bueno, tiene ensalada aquí al ladito, ¿no? Yo vi algo rojo como jitomate, algo verde, dije, taco con ensalada. Perfecto, ¿no? Entonces le echo un poco de ensalada, muy poquito salsa, porque pues ya sabía que podía pecar. Pues comí mi taco y pues me enchilé. Dije, nah, o sea, le echo menos salsa y le echo más ensalada. Hasta que me di cuenta que no era ensalada, era chile habanero. Y pues quién sabe qué más. Y me puse a llorar y hasta a temblar. Sí. Era muy fuerte. Pero eso fue tu, como decimos en Alemania, bautizo de fuego, Sí. literalmente traducido. ¿Se dice en español eso? Bautizo de fuego no se dice. Feuerprobe. Prueba de Ajá, fuego, ¿no? Sí, ajá, sí, yo creo que sí. Feuertaufe sagt man auch, ¿no? Estoy segura que sí. Sí, básicamente. Bueno, no, antes había comido una vez un jalapeño entero porque dije, pues es como páprica, también era muy fuerte, pero esa era la segunda vez que me súper enchilé. Entonces, ahorita lo mido. O sea, ahorita lo pruebo, ¿no? En mi mano Claro. primero. Sí, así, poquito a poquito. Sí, no, es que algunas taquerías está cabrón. Pero lo que ya aprendí es normalmente, o sea, las taquerías así como de vieja escuela, que tienen como 3 salsas grandes, normalmente es de menos picante a más picante. ¿Y cuál color es el más picante? Pues eso, Nunca se esa es sabe. sorpresa. Sí. Y bueno, hubo una polémica aquí, ¿no? Porque en algunas colonias donde hay mucho, pues sí, muchos extranjeros ya pusieron como salsa sin picante y todo el mundo, ¿cómo es posible? Por los pinches gringos ya también nos están aquí aguando las salsas. Sí, pensé que ibas a tocar ese punto. Sí, justamente. Y está más difícil medirlo, ¿no? Porque ya no sabes nada. Te Ajá. puede esperar todo. O sea, una salsa que no pica nada y uno que... Pues sí. Entonces, ya. Pero sí me gusta como que... Pues yo digo que hay que mantener la salsa picante. Pues sí, obvio. Que la gente se acostumbre ya. Ándale, que por lo menos lo pongas ahí como opción. Ajá. ¿Qué es tu comida favorita mexicana? Está muy difícil. Pues me encantan los chilaquiles, pozole, tacos al pastor. Pues hay tanta comida muy buena que está difícil elegir, la verdad. Pero tienes que elegir uno. Bueno, tacos. ¿De? ¿De variedad? Bueno, de pastor. Me gusta mucho de pastor. Hace poco que estuve en La Paz, estaba trabajando en un café y el dueño me dice, ¿de dónde eres? Bla, 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 Alemania, pero vivo en Ciudad de México. Qué cool, yo también soy de Ciudad de México. Pero fíjate que me dijo que desde que me fui, jamás volví a comer tacos de pastor fuera, porque siempre me decepciono. Me dijo. Ok. O sea, dentro de México, Sí, dice que solo en la gran Ciudad de México. sí. Son muy buenos. Sí. Y a mí me encantan acá, que también es difícil de encontrar en otras partes de México. Y no sé cómo también nos dice ahí la banda de Estados Unidos, los tacos de guisado, Ajá. eso me encantan. Sí, cuando tienen como estos trastes Sí, y tú ándale. te puedes servir, ¿no? Lo que tú quieras. Ajá, bueno, o te dices, oye, ponme 2 de hígado, 1 de champis, no, otro de chicharrón prensado, lo que sea. Me encanta cuando tienen como los tacos Ándale. y aparte pues tú puedes servir como, no sé, pepino, papas a la francesa, lo que quieras. Entonces pues compras un taco y pues, ya estás satisfecho con todos los demás cosas que te pones, ¿no? Ustedes también hacen contenido, o sea, ustedes digo, porque no sé, no porque me imagino otra persona, porque aquí está tu novio también Sí. detrás de las cámaras. ¿Qué tipo de contenido, cómo lo describirías a la banda? Principalmente como diferencias culturales, como en pareja, ¿no? Como, bueno, en pareja, pero también en general, como enseñando las diferencias entre Alemania y México, sea como ir al médico como es aquí, por ejemplo, pues ir al doctor de Simi y Doctor Simi, sí. espera 5 minutos y pues ya una donación voluntaria, ¿no? Entonces como ya te dan como toda tu información en muy poco tiempo. Sí. O en Alemania cuando quieres ir a un ortopedista o algo así, tienes que esperar algunas veces como 6 meses o algo así, ¿no? Como ese tipo de contenido que son cosas como muy opuestos de la cultura alemana y mexicana, ¿no? Eso es como principalmente las cosas que hacemos. De repente también juegos de palabras, ¿no? Como el que mencionaste del
Flüssigbrot, el pan líquido pan y cosas líquido. así, ajá. Como de las curiosidades. Siendo es que estas nunca se van a agotar, ¿verdad? O sea, Ajá. más entre México y Alemania, que son dos naciones tan diferentes, pero siento que también tenemos cosas en común. Pues la verdad es que está muy difícil decirlo de mi punto de vista porque pues yo me siento más mexicana que alemana, ¿no? Eso. Entonces, allá no sé. O sea, yo siento que tengo mucho en común. Yo me siento muy cómoda aquí también como con mexicanos y todo. Nunca me sentí como fuera de lugar, así como Sí. de la cultura y todo eso. Pero no sé cómo sería con los alemanes en general. Pero me acuerdo que cuando vino mi papá, yo dije, bueno, vamos a hacer chilaquiles en casa, ¿no? Como yo todo orgullosa cocinando chilaquiles, ¿no? Como... Y mi papá los probó y dije, pues están bien, pero por favor la salsa aparte, ¿no? Y yo, no son Como papas. chilaquiles. No son papas. O sea, y el día siguiente, o sea, la salsa aparte y ellos así, comiendo como si fueran papas con dip. Sí. Y yo dije, así no va, ¿no? Entonces, como en ese tipo de situaciones sí me doy cuenta que, pues, sí estamos muy diferentes. Pero de las similitudes, no sé, ¿cuáles dirías tú? Son los... Primero, hay una fascinación, o sea, en cada país hay una fascinación hacia el otro. O sea, en algunas personas más, pero en otras menos. Pero yo Sí. lo noto cuando yo digo yo vivo en México, es como, huevo, o sea, México, ¿no? Y allá es como, no sé, como para los alemanes en general, México está como envuelto en muchos mitos y también hay mucha fascinación y lo mismo, y hay una curiosidad muy genuina allá hacia acá, Ajá. ¿no? Hacia México, de cultura, historia, etcétera. Y lo mismo siento acá. Ujú. ¿No? De que, no sé, no te ha pasado cuando te subes a un taxi, no, güerita, ¿de dónde es usted? No, Ujú. no, pues sí, yo soy de Alemania, órale, Ujú. ¿no? Y ya te empiezan a platicar pues sí, todas las curiosidades que han visto en Ah, documentales, en películas, no sé qué, ¿no? Y sí. a veces como me deja así súper asombrado de que, órale, o sea, cuánto la gente sabe, ¿no? Ujú. De un país tan lejano y cosas que le causan tanto la curiosidad que tú, pues dices, ok, sí, nunca lo habría pensado, pues, ¿no? Ajá. O de repente marcas que son alemanas que yo dije, ¿a poco? No ¿Cómo sabía. cuáles? A ver, ¿cuáles? Hice unos videos de eso también. Allá había Knorr. ¿Knoa? Allá había la discusión, muchos me decían que es suiza, pero es No. alemana, lo busqué. Knorr, por ejemplo. ¿Cuáles más? Ahorita no me acuerdo, pero sí había algunas que dije, pues, Muchos aquí no saben Puma, que Puma es de sí, Alemania, pues es el pero, hermano de Adidas. ajá, los hermanos, ¿no? Tuvieron esa batalla Ajá. épica entre ellos y dijeron, no, pues, cada uno a su lado Ujú. y crearon ahí también es muy pueblerino de donde son ellos, esa región en Franconia, ¿no? Ujú. Herzogenaurach, creo, ¿no? Ahí cerca. Es muy de pueblo, pero Ajá. hicieron ahí dos imperios mundiales. Ajá.